Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Luis Fernando Arámbula Hernández y el día de hoy vengo aquí queriendo explicar un poquito acerca de la segunda ley de Kirchhoff. Esta consiste en que la suma de las caídas de potencial da igual a la tensión aplicada. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, la suma de todos los voltajes que tenemos en nuestro malla circuito nos da igual al voltaje total de este. Y aquí nos dan un pequeño circuito para analizar. El voltaje total pues ya nos lo dan aquí. Son 60 volts. Y aparte tenemos el voltaje 1 y el 3. Voltaje 1 20, voltaje 3 10 voltios. Y como incógnitas nos piden resolver el voltaje 2 y el 4. Y vamos a ver lo siguiente. Tenemos dos maneras para calcular primero el voltaje 2, se ve más sencillito. Tenemos dos alternativas. Voltaje total es igual al voltaje 1, la suma del voltaje 1 más 2. O el voltaje total, voltaje 1 más voltaje 3 más voltaje 4. Y aquí analizando nuestro circuito, también no tenemos el 4. Así que la manera más viable es encontrando el voltaje 1 más el voltaje 2. Y voltaje total más voltaje 1 más voltaje 2, como había dicho anteriormente. Después proseguimos a despejar. El voltaje 2 es igual al voltaje total por menos la resta del voltaje 1. Procedimos a hacer operaciones. 60 voltios menos 20 voltios. ¡Pum! Resultado aquí lo tenemos. Voltaje 2 igual a 40 voltios. Lo notamos acá. Voltaje 2, 40 voltios. Ya resolvimos una de la incógnita. Ahora procedemos con a sacar el voltaje 4. Y aquí podemos ver que la forma más fácil, voltaje 4 es igual a la suma del voltaje 3. Voltaje 2, la suma del voltaje 3 más el voltaje 4. Procedemos a despejar. Voltaje 4 es igual al voltaje 2 menos el voltaje 3. Haciendo operaciones, voltaje 4 vale 40 voltios, que vale el voltaje 2. Aquí está. Menos el voltaje 3, que vale 10 voltios. Y haciendo la resta, el voltaje 4 nos dio un igual de 30 voltios. Por acá lo anotamos. Y vamos a comprobar la ley de Kirchhoff. Acá, como lo había señalado anteriormente, como en la malla es doble, voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje 2, que son 60, es igual a 20 voltios, más, ¿cuánto? 40 voltios. 60 voltios es igual, 20 más 40, 60 voltios, sí nos dio. Y aparte, el voltaje total es igual a la suma del voltaje 1, 3 y el 4. Vamos a comprobarlo. 60 voltios es igual, voltaje 1, 20 voltios, más voltaje 3, 10 voltios, más voltaje 4, 30 voltios. Una disculpa, lo voy a anotar abajo. 60 voltios es igual. 20 más 10 son 30. Y 30 da 60. Y de esta manera se puede comprobar la segunda ley de Kirchhoff de la caída de las tensiones.